Bendecidos con toda bendición espiritual. Que tengan una feliz noche, que estén bien atentos a lo que Dios ha puesto en mi vida para compartir con ustedes. Se reciban un saludo internacional y nacional del Ministerio Monumento de Fe. Que estén bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Deseo con saludo de mi esposa, las hijas y a este ministerio y a este pastor para la gloria y honra del Señor. Hoy voy a compartir una palabra que hace mucho tiempo, años, de pronto por negligencia o por desconocimiento, como no tenía la profundidad, el conocimiento o la raíz de cada palabra, de dónde venía, quién le hablaba, qué era, qué se tal, no me atreví a compartirla. Pero bueno, llegó el tiempo y te voy a anunciar lo que te voy a compartir de aquí en adelante. Ya tú sabes que yo no te enseño al hombre exterior, sino al hombre interior. Esa es mi carrera, ese es mi deseo de ver a las personas bien formadas interiormente. Interiormente, que tengan la capacidad que cuando lean la palabra entiendan, comprendan. Porque desafortunadamente en el tiempo que conocí yo el Evangelio, entré al Evangelio, pues prácticamente se desconocía, de pronto por el anhelo del predicador o por el deseo. Predicaba, pero Dios nunca se ha movido en los concilios. Dios se mueve en las personas. Se movió y se mueve y se sigue moviendo en las personas. Entonces, se hablaba y se exhortaba, se obligaba, casi se obligaba a la persona o a las personas a hacer las cosas que el predicador decía. Y es un error. Es un error. Por eso te digo con propiedad. Te digo con propiedad, con las enseñanzas que estoy sacando, que el Evangelio de la gracia es para gente predestinada. Ya que Él me predestinó para este Evangelio, fue porque me conoció antes. De pronto Él en su buena voluntad me dijo, no voy a exaltarlo. Y digo yo, que por el mero hecho de ser sacerdote para Dios el Padre y de Jesucristo el Señor, mi madre tiene el galardón. Tendrá su cuerpo nuevo, será salva eternamente para siempre, como las mujeres que han dado a luz, porque es lo que dice la palabra en el Antiguo Pacto. Te decía que el predicador cogía la Biblia y enseñaba o predicaba. Y al predicar obligaba, sometía o quería someter o manipular
a las personas que no teníamos conocimiento a lo que él decía. Y es un error. Es un error. Si a mí no me hubieran predestinado desde antes de la fundación del mundo y me hubieran conocido y elegido, yo no estaría hablándote del Evangelio de la Gracia. Imagínate, 40 años y permitirme conocer el sistema religioso en general y sacarme él para perfeccionarme él, para enseñarme, instruirme, para que yo pueda hablar de él. Solamente lo hace él. Por eso es que él es Dios, soberano, eterno y poderoso. Hasta el día de hoy, las personas que están fuera del reino de Dios, que es la gracia, o el reino de Cristo, predican el antiguo pacto y se lo aplican a la gente hoy en día. Y es un tremendo error. Oído, escucha y retenga. Por eso hoy voy a hablarte. Así será mi palabra. La gente creyó, no menospreciando, que con el mero hecho de leerle, sin instruirle, sin capacitarle, simplemente coger una información y lanzarla, con eso iban a edificar al pueblo del Creador. Un error. Por eso el mundo entero invalidó la palabra del Creador para guardar la tradición, las costumbres naturales, teológicas, filosóficas, y etcétera, para tratar de impresionar a los que desconocen verdaderamente la palabra o del Creador. Meramente tienen una información. Entonces trataron de aplicarle el antiguo pacto sin explicación, simplemente una exploración externa, pero no interna. Por eso la palabra nunca ha producido ni ha transformado a una persona para que represente a su Creador aquí en la tierra. Oído, escuche y retenga. Al invalidar la palabra, ¿qué enseñaron? Si la dirección de Jesús cuando estaba en la tierra era a los escribas y fariseos, los escribas eran una eminencia, eran intocables, escribían y se sentaban en las primeras sillas de las sinagogas, sacaban pecho, ¿sabes? Pero eran fariseos.
eran falsos. Porque lo que escribieron, lo escribieron para que la gente viera exteriormente un sistema religioso diabólico y satánico hasta el día de hoy. Entonces, observa cómo Dios le dice al profeta Isaías en el año 712 a.C. que escribiera. ¿Y para qué le dijo Dios a Isaías que escribiera? Para que cuando nosotros llegáramos, entendiéramos que no era el argumento teológico, que no era el argumento filosófico, que no era el argumento natural, que no era la tradición, que no era la postura, el anhelo, el deseo del hombre, sino lo que Él estableció para producirle vida a sus hijos, a la humanidad que siguiera, que lo siguieran a Él y creyeran en Él. Entonces voy a hablarte de esto, pero te invito también para que el domingo sientes con tu agenda, porque te voy a hablar del poder engañoso que Dios mismo les envió. Y después de eso, la ley produce ira. Y vamos a ver por qué. Son temas que Él me va dando en la noche cuando yo, hay veces que casi no duermo, me quedando dormido como a las 3 de la mañana o 3:30, a las 5 suena la alarma del reloj para levantarme a orar. Pero aquí estamos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Úsame. Todo mi ser queda bajo la dirección y el poder tuyo. Habla tú hoy por mi boca, a tu pueblo, a tu heredad, a tu amada, bendecida y poderosa iglesia, que es la que quedará establecida en la tierra para darle vida, para darle poder, autoridad a cada uno de tus hijos, a mis hermanos, a la simiente que fue predestinada, separada para ser edificada, bajo la dirección y el poder de tu Espíritu a través de la palabra. Gracias por formarme, por enseñarme, por abrirme los ojos del entendimiento, por darme de tu sabiduría, por echar colirios a mis ojos espirituales, por darle fuerza a mis huesos, por capacitarme, por instruirme, por mostrarme lo que el hombre natural no puede mostrarme a través del poder de tu Espíritu. Úsame y habla por mi boca. Soy la 7ª trompeta. Ministro competente de un nuevo pacto, circuncidado, cortado, perfeccionado, santificado, apartado para la gloria y honra tuya. Habla por mi boca. Habla, enséñale a tu pueblo, así como tú me has enseñado a mí. Permíteme, Padre eterno, romper la obstinación de todo lo natural y tradicional en esta noche. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, declaro a la simiente tuya bendecida, completa y reinando en vida, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Te invito a que abras la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Simplemente te voy a enseñar así, porque tengo mi boca como espada, hermano. Dice el versículo 10 del capítulo 55.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Oído, escuche y retenga. Así será mi palabra que sale de mi boca, punto y coma. ¿Cómo? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Te dije yo con mucho respeto de los que han predicado, han enseñado. Te dije que la palabra fue tan mal instruida que la asociaron con la economía. Sin antes explicar cómo la palabra iba a producir la economía. Pero yo no te voy a hablar de economía hoy. Te voy a hablar del poder que tiene la palabra para hacer a una persona que haya sido predestinada para estar en Dios. Disfrutar de su vida, de su carrera, de lo que Dios haya preparado desde antes de la fundación del mundo para ella. Yo te voy a hablar de eso. Yo no te voy a hablar de economía. Porque el interés mío es que tú entiendas, crezcas espiritualmente para que no seas manipulado ni engañado. Para que tú entiendas que esto no es cuestión de adivinación, ni de postura, ni de ser veterano. Hay que respetar. Porque es que hay veteranos que son como niños dentro del Evangelio, tercos, cegados por la tradición. Por eso, a medida en que él me habla, yo me vengo, mira, y saco los papelitos y voy anotando en los papelitos los textos bíblicos para venirme a estudiar, para poder transmitir el pensamiento del escritor. Inmediatamente me vengo, y escribo, y en el momento preciso me siento a hacer un recorrido para conocer lo que él quiere que quede establecido en la tierra para la gloria de él. Entonces, hoy te voy a enseñar de eso. Así será la palabra de Dios. No mi palabra, la palabra de Dios. Así será mi palabra, dice Dios. ¿Cómo? Le dijo Dios al profeta Isaías en el año 712 antes de Cristo. Le dijo ahí, bien, observa, pero observa bien. Así será mi palabra. La pregunta es, ¿por qué si se ha predicado o se ha enseñado la palabra de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios no ha producido cambios ni transformaciones radicales en las personas que hablan de ella? Lo que hay es un sectarismo.
Lo que hay es una inmadurez que por el anhelo de guardar lo que a mí me parece que es correcto, descarto la palabra que salió de la boca del Creador. Al marginar la palabra de Dios, le quito la vida a las personas. Porque la palabra de Dios produce el zoe de Dios, el soplo, la vida. Entonces, cuando se le quita la palabra y se le añade lo natural, se invalida. ¿Qué se le transmite a la persona o a las personas? Tradición, costumbres naturales. Bueno, ahí está el ejemplo de todos los escribas. Oye, quitaron la esencia de la palabra para transmitir el concepto netamente natural, filosófico, teológico, imaginario, actitudes y todo ello. Por eso, mira, hoy voy a leerte de aquí un texto, el Nuevo Testamento, versión textual hebrea. Hoy voy a leerte un texto de aquí. Porque de esa manera es que yo estudio. Para poder crecer espiritualmente. Y poder transmitir, porque yo voy detrás de mi galardón. Yo no voy detrás de 3 o 4 o 5 personas. Yo voy detrás de mi galardón, que es eterno. Y como a mí me mostraron mi carrera, que era abrirle los ojos a la humanidad, del entendimiento de la humanidad, eso es lo que yo hago. Y en eso estoy bien obediente. ¿Por qué si se ha enseñado la palabra, entre comillas, de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios no ha producido lo que Dios tanto anhela y desea ver constituido en la tierra? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? En el año, caramba, en el año 60 al 70, después de Cristo, que fue escrito Mateo o Marcos, Jesús les dice a todos los que estaban sentados en la cátedra de Moisés, a todos los instructores, dale un dedo, un momentico los dedos aquí a Isaías y vamos a Marcos, capítulo 7, perdón. Marcos capítulo 7. Versículo 9. Dice, tengo que hacerme así porque ya las gafas o los ojos no. Entonces tengo que buscar un poco que le caiga luz aquí a esto, mientras hacemos una instalación aquí para que me llegue luz directa. Dice, oído escuche y retenga. Marcos 7, 9 al 13 dice, les decía también, oído, Jesús,
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Oído, porque Moisés le dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios primero que a ustedes. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejéis hacer más por su padre o por su madre, e invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a ¿qué? A estas. Le está diciendo él a la generación en el tiempo de Jesús. Y a esa generación ahí estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban la flor y natra. Y pregunto yo a los que saben, ¿será lo mismo hoy que en este tiempo? ¿Será que el que habla de la palabra la vive? ¿Por qué su vida no va más? ¿Cuál es la razón de que la palabra no distinga? Que la persona no distinga, no advierta, oye, alerte. Porque si la palabra lo dice, yo lo creo y lo transmito y lo vivo. ¿Por qué la persona no tiene vida espiritual? ¿Culpa de quién? Porque el propósito de Dios a través de la palabra, desde el antiguo pacto hasta el día de hoy, en el Evangelio de la Gracia, es que la palabra les dé el Zoe, la vida eterna, el poder, la verdad, la justicia, el amor, para que comprendan y entiendan lo que verdaderamente Dios quiere que quede establecido en la tierra. ¿Por qué no hay vida? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver. Esperando que el tiempo me ayude, ¿no? Vamos a ver. En el versículo 9, les dice él, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué es una tradición? Una costumbre, una maña, una actitud. ¿Con qué fin? La persona lo sabe. La persona tiene que saberlo con qué fin. ¿Por qué no lo suelta? ¿Cuál es la razón de que no hable sabiendo y conociendo? Si es que conoce la verdad, ¿por qué no habla la verdad? Sencillo. Guardar la tradición conduce al ser humano, o a los hombres o a las mujeres, a dejar a un lado el mandamiento de Dios. Te pregunto, ¿eso es lo que vemos hoy en día o no vemos? Porque yo le hablo a todo el mundo.
Cuando me dan la oportunidad, yo le enseño a la persona para que aprenda a depender del Creador y no de los hombres, ni de la tradición, ni del hueco de la sinagoga donde él está, que le adivinan, que le dicen la palabra, que le va a salir pelo, que va a tener esto, que los mantiene ilusionados, cuando ellos están fuera. Oído. Invalidaron la palabra de Dios y qué bien lo hacen. Observa lo que dice Lucas. No le quites el dedo ahí a Marcos. Capítulo 7 de Lucas, versículo 30. Dice, mira quién estaban aquí. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de qué, de sí mismo. Oído, no siendo qué, bautizados por Juan. En ese entonces, hoy en día no vaya a creer usted que el bautismo en agua tiene valor alguno aquí. Lo que el bautismo de nosotros es el bautismo del Espíritu. Bautismo de muerte. Que ya se lo he explicado muchas veces. Estos no eran abogados. No eran abogados civiles, sino eruditos de la ley, del sistema mosaico, de la ley de Moisés. Oído. Como no eran abogados civiles, sino que eran eruditos de la ley mosaica, se opusieron a lo que Jesús les decía y pusieron la palabra a un lado y la anularon, como hoy en día. Cuando la palabra tiene un objetivo, tiene un propósito, y si no, ¿para qué Dios usó profetas? ¿Para qué Dios usó a su Hijo y para qué Dios usó discípulos? ¿Para qué Él permitió que se escribiera este libro? ¿Cuál es la razón? Dice, oído, escucha y retenga. Mateo capítulo 23, versículo 13. Sí, Mateo 23, 13. Mateo 23, 13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a otros, a los que están, ¿qué? Entrando. ¿Es igual ahora o no es igual ahora, amado hermano? Es igual. Es igual. Te lo puedo asegurar y te lo puedo decir con toda certeza. Yo no sé más que nadie. Simplemente yo soy un oído. Simplemente yo soy una persona constituida legalmente por el Creador como ministro competente de un pacto. Si yo estuviera en el desconocimiento de la verdad, trato
de unirme a una persona para interactuar, ver y crecer igual a él. Ahora, yo no estoy diciendo que la gente corra a buscarme a mí, no. Pero tiene que ser uno muy claro. Que si alguien te está diciendo la verdad, tú le sigas creyendo a ese tradicional, a esa persona que no te deja avanzar espiritualmente. Te pregunto, ¿es igual ahora o no lo es? En el sistema religioso de hoy, las personas se comportan de la misma manera que estos. Tercos, ciegos, que quieren conducir al pueblo o a la gente o a la humanidad o a las personas que lo siguen, base a su tradición, a su costumbre, a su maña y a su actitud carnal. Por eso yo, cuando él me dijo, a través del Espíritu y de la palabra, me dice a mí, para esta tarea te he llamado y te he constituido legalmente. Tú eres mi hijo, tú eres mi rey, tú eres mi sacerdote, tú eres mi piedra viva y eres ministro constituido legalmente y sellado, marcado con el poder del Espíritu. Y bueno, yo estaré aquí hasta que Él me diga, listo, esta es tu porción o más. Pero el deber mío es trompetear una palabra con honestidad y sinceridad. No esperando nada de nadie. Porque el Evangelio no es un negocio. El Evangelio es una vivencia. Y ahí sencillamente y humildemente nosotros tratamos de vivir conforme al propósito de su voluntad, porque vamos a ver cosas poderosas a través de la palabra, no formando espectáculos. El sistema religioso de hoy se comporta de la misma manera. Volvemos a Marcos 7, versículo 10. Marcos 7, versículo 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Imposible que una persona no entienda que hay que reconocerlos. Hoy en día, en esta generación perversa, mala, ya la persona tiene 70, 80 años, hermano, y ya lo margina. Después de que lo escurrieron, después de que se esclavizó para darles de comer, para sustentarlos, para darles el crecimiento, para llevarlos a una escuela que les enseñen a leer, para que sean buenas personas, y esto, en vez de tener a su madre o a su padre en gran estima, los tienen hoy en día en los asilos, los tienen en los hospitales, los tienen marginados en los ancianatos. Eso es todo lo contrario. Y los otros se la pasan lamentando porque su madre se murió. Es que es mejor que partiera para estar viendo una generación tan perversa como hoy en día. Malagradecida y satanizada que está. Dice el 11. Pero vosotros decís, basta que diga el hombre al padre o a la madre es corbán.
¿Qué quiere decir? Mi ofrenda, en vez de dársela a ustedes, se la doy a Dios. Muchacho. ¿Ah? Esto o aquello, con que pudieran, ¿qué? Ayudarte. Dice el versículo 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Voy. Literalmente, esto significa, oído, que la persona que no valora a sus padres, prefieren más bien que ellos fallezcan, que mueran. En vez de honrarlos. Hasta donde yo pude, humanamente, sin tener conocimiento de la Biblia, de nada de esto. Estaba muy joven yo, a la edad de 13 años aprendí a trabajar, cargaba mercados, iba y sacaba huesos del hipódromo de los caballos muertos para vender, cargaba en las plazas de mercado, cargaba los canastos, vendía prensa, vendía chitos en el estadio, papa frita, en helado patty en la plaza de toros. Oído. Y me sentaba con los otros muchachos a comer el colesterol de rellena, bofe, pero dejaba unas monedas siempre. Y yo se las llevaba a mi madre. Y ella me decía, con esto te compro pantalones. Hasta el día de hoy los estoy esperando. Pero siempre. Y ella alcanzó a verme cuando recién entré yo al Evangelio. Y la tuve sobre mis piernas, ministrándole una mañana. Y le dije yo, si usted no cree, tranquila. Pero usted se va a mejorar o que se haga la voluntad de Dios. Y ella estaba viva. A ella la tuvieron hospitalizada. Y el médico en el hospital le dijo a ella, usted no es lo que se supere en su mente para que viva unos 10 o 15 años más. Ella estaba débil. Porque ella desde joven le gustó el tabaco y el tabaco le comió medio pulmón. Y le dio de alta, le dio unas medicinas y salió bien. Y recayó el tiempo. Y la llevaron para el Hospital Central de Cali. Y de la noche a la mañana, casi 23 días sin comer, solamente con suero, la mataron. La mataron. Porque ella era una mujer fuerte. Sin embargo, no me pesa. Porque testigo tengo a mi esposa de que donde yo trabajaba, siempre le llevaba algo a mi madre. Siempre la tenía en cuenta. En mi desconocimiento de esto, yo no puedo decir igual a mi padre, porque yo no lo conocí. El hombre es vivo. El hombre se enamoró de esa morocha poderosa, pero ahí estaba Dios, guardando mi esperma. No conocía al viejo.
Pero tengo un Padre eterno que desde la niñez, desde la esperma, como me conoció antes, me guardó en los lomos de mi Padre. Y caer en el vientre de esta humilde mujer para que yo fuera una realidad de Él aquí en la tierra. Ahora soy su representante. Ahora soy su hijo. Para transmitir ¿qué? Una verdad, no una mentira. Y eso es lo que yo me preocupo. Porque el anhelo mío, yo creo que es el anhelo de Dios. Ver a una persona que cuando le vayan a engañar, ella ya sepa y conozca por el mero hecho del espíritu que es perspicaz, conoce de antemano. La persona es internamente. Oído. Hay un ejemplo en Mateo capítulo 15, versículo 4. Dice, Mateo 15, 4. Dice, porque Dios mandó diciendo, punto y coma, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento del Creador? ¿Qué le dijo a las personas en ese entonces? En el momento del mal comportamiento de esta persona, muera espiritualmente. Y muriendo espiritualmente se muere físicamente, lo más rápido posible. ¿Aló? ¿Aló? ¿Es cierto o no es cierto? Claro que es cierto. Es cierto. Dice Marcos, capítulo 7, versículo 13. E invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿A qué? ¿De qué te estoy hablando? De borrar, de quitar el mandamiento, la palabra, invalidarla. Desde ese tiempo que Jesús se paró delante de toda esta cantidad de escribas y fariseos y les dijo que han invalidado la palabra de Dios, hasta el día de hoy se ha transmitido lo negativo, no lo positivo. Aunque haya un buen deseo, lo que hay es tradición y no hay el mandamiento del Creador. Lo que se ha transmitido es pura tradición. Y te lo voy a decir por qué. Porque si la persona que lleva en ese kiosco o en esa sinagoga 30, 40 años y conocí el evangelio, fui bautizado, y ayuné, y puse mano, y el diablo. ¿Por qué no es honesto, sincero, franco, constante? ¿Por qué, sabiendo que de la palabra depende la vida no solamente de él, sino de su cría? Y de todo lo que emprenda. ¿Por qué miente? ¿Por qué vive tradicionalmente? ¿Por qué es inconstante? ¿Por qué engaña? ¿Por qué no enfrenta? Porque nunca lo ha vivido. Porque nunca le han enseñado. Porque trató pero nunca pudo. Porque todavía es carnal. Porque todavía es almático. Porque todavía miente. Porque todavía engaña.
porque es lleno de hipocresía, porque es lleno de esto, etcétera, etcétera. Interiormente no hay vida en el espíritu de la persona. Por eso tiene que funcionar de acuerdo a ¿qué? A la carne. Se ha transmitido pura tradición del tiempo de Jesús para acá. Puros mandamientos de hombres. ¿Sí o no? Claro, 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 claro. Pura tradición humana. Por eso es que la palabra no produce vida en los creyentes. ¿Usted sabe qué es la vida de Dios? Es el Zoe. Donde usted, a pesar que esté pasando como esté pasando, usted nació para vencer. Usted es más que vencedor porque usted es la imagen de Dios en la tierra. Usted es espíritu metido dentro de un cuerpo, carne, tiene un alma, tiene otro yo. Pero está el espíritu de Él con su espíritu cada día dándole ¿qué? Vida. Oído, escuche y retenga. Ahí en Marcos capítulo 7, versículo 4. Versículo 4 dice: y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. ¿Tradición o no? Tradición. Otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron a Jesús, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Tradición o no tradición? Nosotros primero comemos y después nos lavamos las manos. Así es sencillo. Respondiendo él, Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí o no? Claro. Es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Y así van y se arrodillan públicamente y levantan las manos y hablan en lenguas y le dicen a Dios: ¡ay! Muchacho, que Dios no está en el sistema religioso. Él está ahora en su reino. Él se cambió de casa. Él ya no habita en templos hechos por manos humanas. Él ahora habita en cada uno de nosotros. Mandamiento tras mandamiento, tradición, costumbres. Hebreos capítulo 4. Versículo 12 dice: oído, observa lo que él le dijo a Isaías en el año 712. Ahora lo que dice Pablo en el año 61. Porque la palabra de Dios es viva. Hebreos 4:12. Viva. Porfa. Viva. Y al invalidar la palabra a otra persona, ¿qué le produce a la otra persona? Muerte. Muerte. Por eso fue que él dijo allá
así será mi palabra. Al recibir la persona, la palabra tiene que tener el Zoe de ¿quién? De Dios. Vida eterna. ¿Qué produce la vida de Dios? Muchacho, tiene que ser uno muy insulso, hermano, para no entender que lo que se le ha transmitido a la humanidad ha sido tradición humana, costumbre humana, filosofía humana y hueca sutileza. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, nunca tarda, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, hacer una separación, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Voy. Lo que hoy hay es muerte. Vaya, vea usted una sinagoga llena de religiosos. Vaya, vea, hermano. Vaya, vea si hay vida o hay muerte. Lo que hay es muerte espiritual. Por eso la gente se envejece, por eso la gente parte. No porque Dios quiera. Para eso es que Él envió la palabra para que le dé vida a su simiente, para que tenga salud y que la persona pueda entender y comprender. Oído, que al tener vida tiene que, al tener vida espiritual tiene fuerzas. Por eso el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, segunda carta a los Timoteos, ya se me va a acabar el tiempo, hermano, ya se me va a acabar el tiempo. Segunda carta a los Timoteos. Capítulo 2. Versículo 15, versículo 16. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque no conducirán más y más, sino a la impiedad. Porque conducirán más y más a la impiedad, a la incomprensión, al rechazo. Preséntate como el carpintero que utiliza su regla para poder exponer su trabajo, que utilizó reglas en sus varias partes de cualquier instrumento que él haya hecho, pero con medidas exactas, sin distorsión. Asimismo, preséntate tú delante del Creador. Primera Timoteo 2:4. Abba Padre. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para que haya esto que estamos leyendo, tienen que haber ministros competentes de un nuevo pacto, no un relajo. No que vengan con sus historietas del pasado. No que vengan con su tradición, su manipulación, su soberbia, su orgullo, su petulancia, a tratar de ganar y conquistarle la mente a las personas que no tienen conocimiento de ello. Sino a producirles, ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Abba, Padre. Dios desea que todos los
que han sido salvos, o preparados o separados, oído, tengan el pleno conocimiento de la palabra, del evangelio del Cristo resucitado y de su iglesia, cómo quedará funcionando y cómo debe de funcionar. Primera Timoteo 3, versículo 15 dice: para que citando oídos sepan cómo deben de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Oído. Aquí la verdad se refiere a las cosas, oído, verdaderas que son reveladas en este nuevo pacto, nuevo testamento, con respecto a quién, a Cristo y a la iglesia. Oído, según el evangelio de qué, de la gracia, porque la gracia es de Dios. Eso es lo que Él requiere, que en la iglesia haya que se acabe la impiedad. ¿Y sabes por qué? Porque la piedad es Cristo metida en la persona. Así es sencillo. Primera Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Cristo es nuestra piedad. Oído, Jesucristo es nuestra piedad. Dice él en el capítulo 4:1 de Timoteo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto es lo que sigue y va en contraste de Timoteo 3:16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creídos en el mundo y recibido arriba en gloria. Quisiera explicarte, pero el tiempo me va ganando la partida. Este es el Espíritu. Oído, que tiene o debe demorar en cada una de las personas que enseñan la palabra de Dios. Si la persona te trae un cuento de Adán, es porque está muerto en el espíritu. Porque él te tiene que enseñar a que tú tengas vida por el poder de la palabra. En Romanos capítulo 8, muchacho, Romanos capítulo 8, no sé, versículo 9, dice: oído, escucha y retenga, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si yo tengo el Espíritu de Cristo, ¿de quién tengo yo de qué hablar? ¿A quién tengo que dirigirme para poder hablar o enseñar o compartir? A mi cabeza. Mi cabeza es Cristo y mi fundamento es Cristo Jesús. Sencillo. Para ser guardado de los espíritus engañosos, de las enseñanzas de demonios, tradiciones, costumbres naturales, enseñanzas que no producen absolutamente nada.
Dice, escuche y retenga. Para ir terminando. Voy a aprovechar estos 10 minutos bien. 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 Bien, bien, bien. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Punto. Coma. ¿Por qué es viva? Porque es ofensiva. Porque lo que ella trae es la vida de Dios a una persona, que es el Zoe, el soplo, el aliento de Dios, que es la vida eterna metida en una persona. Voy a leerte primera de Pedro, aquí, en el Nuevo Testamento hebreo textual. Voy a leerte primera de Pedro, y después te lo voy a leer aquí. Capítulo 1, versículo 23. Dice, pues habéis sido declarados nacidos de nuevo, por el mero hecho de recibir la palabra de Dios, que es el evangelio del Cristo resucitado. Dice, no de simiente corruptible, que tiene su mente corrupta, materializada, atrasada por una cantidad de sinvergüenzas que con el anhelo de manipular, oído, tienen su mente llena de corrupción, cuando la palabra dice que debe ser incorruptible por medio de la palabra de Dios Elohim, que vive y permanece para siempre. Versículo 25. Mas la palabra de nuestro Dios Elohim permanece para siempre, porque transforma, porque circuncida, porque corta, porque quita, sin lastimar lo que no comparte o lo que no parte de él. Permanece para siempre. Y esta es la palabra que la persona que la enseña la tiene que explicar ordenadamente a cada uno de vosotros. Traer esa retajila de cosas viejas, que cuando mi mamá usaba esto, que la sombrilla, que mi abuelo, que esto, que aquí, que te acuerdas cuando ayunábamos, que no sirve, mi hermano. Lo que sirve hoy en día es que la palabra sea el ixtomo de Dios, para que haga un corte perfecto internamente alrededor de qué, de la persona. Voy terminando. Este versículo de primera de Pedro, que te lo voy a leer aquí. Yo creo que si me paso 5 minutos, tú lo que quieres es que yo te termine, ¿verdad? Sí. Y te la voy a terminar. Versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si ella no hubiese estado en mí, que es Dios mismo, ya no había hecho nada en mí. Yo seguiría cabezón, temeroso de todo, creyendo que existe diablo, que existe condenación, que hay pecado, que hay esto y lo otro y lo otro y lo otro, cuando todo eso pasó. Oído es eficaz, que opera, produce, crea la voluntad de Dios en la persona. Ella es como una espada de doble filo. Es como oído, un cuchillo, listomos. Corta en redondo y corta. Debe cortar a la persona que enseña. Te leo un ejemplo, 2 textos bíblicos y nos vamos. Deuteronomio, capítulo 8. Santo. Versículo 14, 8:14, dice: y se enorgullezca tu corazón. Bueno, para no leerte desde el 8, cuídate de no olvidarte. Y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de esclavitud, de casa de servidumbre, que te hizo oído caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de ¿qué? De serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Dice 16, que te sustentó con el maná, la palabra, el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote ¿para qué? Para la postrera, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, oído, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído todas estas ¿qué? Riquezas. No es cierto. No es cierto. Dice, oído, escuche y retenga, porfa. Cuando él se dirige desde el versículo 7 al versículo 17, donde le dice Dios al pueblo de Israel, le está diciendo, oído, perdón, espérate que te voy a explicar algo mejor aquí. Es que cuando el reloj comienza a correr me emboto. No vaya a malinterpretar, embotarme. O sea, no va a creer otra cosa. Vamos a ver si es aquí. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, Señor. Tome agüita, me regala 5 minuticos y nos vamos.
Observe, en el libro de Éxodo, capítulo 12, te voy a leer 2, 3 versículos no más. Le dice él al pueblo de Israel, 12:8 le dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida, ni en agua, sino asado al fuego. Dios tiene una explicación tremenda. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y no comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias ejecutaréis el juicio a todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo digo. La sangre les será por señal donde vosotros estéis, y veréis la sangre, pasaréis de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad. Este día será oído día de memoria y celebración, como fue solemnemente para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perfecto lo celebraréis. Sin duda alguna, 7 días comeréis panes sin levadura, que es Cristo sin religión. Versículo, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será ¿qué? Cortado de Israel. Dice el versículo 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, Cristo sin religión, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras celebraciones. Y más adelante viene hablando de la carne, viene hablando del pellejo, viene hablando de todo, que no me queda tiempo porque me pasó el reloj. Dice, oído, escuche y retenga, amado hermano. El pellejo era del animal, era echado afuera del campamento. Era simbolizando, o era el símbolo, o era el prototipo de la carne del ser humano. Mala. La grosura o el sebo era los símbolos del alma, las emociones, las reacciones, la falta de decisiones. Esto fue lo que le dijo Dios al profeta Isaías en el año 712. Así será mi palabra, los circuncidará internamente a la persona, le sacará todo lo que no funcione ni sirva espiritualmente, aplacará su alma, transformará su mente, y aunque siga andando en su carne, la carne está muerta. Cuando la palabra no es enseñada y se transmite tradición, lo que uno ve caminando son puros muertos espiritualmente. Así será mi palabra, viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, para poder, oído, tener que lo que tanto anhelamos: seguridad, convicción, vida, poder, señorío. Amén. Bendecidos
con toda bendición espiritual. Perdóneme que me estiré 3 minutos, pero bueno, vale la pena. Feliz noche, saludos y nos vemos el domingo.